Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones. Canal Cristiano de Comunicación presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta de Pedro por Lowell Bruckner. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Dios no tiene preferencias según la raza o clase, algo que ya vimos en el estudio de 1 de Pedro capítulo 1, era versículo 17, donde lo dijo Pedro. Pero Dios sí tiene preferencias, como dijo John Wesley, según el tenor y conducta de las vidas. Los ojos de Dios están constantemente sobre aquel cuyo corazón clama por la justicia. El apóstol Juan escribe de la certeza de los hijos de Dios. Sabemos, dijo, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Primero de Juan 3, capítulo 3, versículo 2. Este es nuestro más profundo deseo y por eso todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es el siguiente versículo en 1 de Juan 3. Versículo 3. Nosotros como hijos de Dios podemos saber que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. También lo dijo el apóstol Juan en su carta, primera carta, capítulo 5, versículos 14 y 15. Los versículos 10 hasta 12 citan la declaración profética de David en el estudio que estamos haciendo nosotros y la seguridad que Pedro y Juan tenían de su cumplimiento para aquellos que conocen la justicia de Cristo por la fe. Ellos pueden estar seguros de que el Señor estará haciéndoles caso en cada situación y sabrán que sus oídos están atentos a su oración. Como siempre sucede con el Dios inmutable, Él está contra el que hace mal. Ya que los ojos de Dios omnipotente están sobre ellos y sus oídos atentos a su clamor, ¿quién les puede hacer daño? Pablo preguntó lo mismo en Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Antes, en el mismo capítulo, Pablo continúa con el mismo sentir que Pedro
en los versículos 10 y 11 del capítulo que estamos estudiando. Y como lo expresó en capítulo 2 y versículo 1, primero de Pedro, que el cristiano tiene que refrenar sus facultades naturales, rechazar lo malo y dejarlo atrás. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que viven según la carne, dice también en versículo 8, no puedan agradar a Dios. Muy buenas tardes, amigo oyente. Dios hace diferencias entre personas. Lo estamos viendo, ¿verdad? Pero no según la raza o la clase, ni por ninguna cosa física. Sin embargo, no recibiremos igual la recompensa en el cielo, porque tendremos que aparecer delante del tribunal de Cristo, según escribió Pablo a los Corintios, en 2 de Corintios 5, versículo 10. Todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. ¿Ves? No todos igual. Según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, aquí en el mundo, sea bueno o sea malo. También Pablo escribe en cuanto de edificar sobre el fundamento que es Cristo. Oro, plata, piedras preciosas o madera, heno, hojarasca. En este caso dice que si lo que edificó se queme, la persona sería salvo todavía, pero por fuego. Estudia 1 Corintios 3, versículos 14 y 15. ¿Ves? Entonces que lo que Pablo habla aquí de oro, plata y piedras preciosas son cosas que no se queman. Son las cosas que serán aceptadas. Serán las cosas que serán eternas. Por el otro lado, la madera, heno y hojarasca se quema y es temporal. Puede ser que se edifique una casa muy bonita con madera, pero si se quema, no queda nada. Puede ser que lo que hacemos en esta tierra sea muy bonito, pero si no pasa por la prueba del fuego, no nos vale eternamente. Dios quiere que nos transformemos mientras caminemos en el mundo, para que seamos más y más como Cristo. Esto es lo que la Biblia llama la santificación, ser más y más como Cristo. Esta es nuestra meta, y será perfeccionada al ver a Él cara a cara en su venida por la iglesia. Acabamos de ver que el creyente tiene el privilegio de audiencia con Dios en el cielo, y Él contesta la oración. Él protege a los suyos de forma especial y ha provisto por nosotros un caminar en el Espíritu. Pero nos va a enseñar ahora que el cristiano sufre con su andar en justicia, siguiendo el ejemplo de Cristo. Este pasaje revela una verdad por medio del sufrimiento de Jesús. Pero por medio de este sufrimiento nos lleva a Dios. La cruz reconcilia al hombre con Dios, restaurando una relación. Desde el principio, Dios desea esta relación y nos creó con este propósito. Por medio de Jesucristo podemos llegar a su presencia. Y en verdad es la única manera de poder hacerlo.
porque el apóstol nos dice que Cristo Jesús perfectamente ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y así por medio de Cristo, nosotros y solamente por medio de Él, podemos llegar a la presencia de Dios. No es por nuestra bondad, no es por nuestras características. Se necesita una perfección, una moralidad perfecta para estar delante de Dios, y Jesucristo provee esto para nosotros. Ha sido hecho por Dios sabiduría, perfecta justificación, perfecta santificación y perfecta redención. Ahora vamos a la palabra de Dios. Estamos en 1 de Pedro capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 14 hasta 22. Y os voy a recordar que cuando leemos la palabra de Dios, que lo escuchemos de una forma muy especial. Si yo estoy hablando, si yo estoy intentando de aclarar cosas, si estoy comentando algo sobre la Biblia, pues os doy las gracias si me presta atención. Pero esto no es tan importante como cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Prestar toda nuestra atención y tomarlo seriamente como es la palabra de Dios. Totalmente correcto y totalmente la verdad en todo lo que dice. Así, con esta actitud, entramos en esta porción, empezando con versículo 14. Repito, estamos en 1 de Pedro, capítulo 3. También, si alguna cosa padecéis, dice Pedro, por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo,
quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y así termino leyendo la perfecta palabra de Dios, que tiene máxima autoridad sobre nosotros particularmente. Hay algo más que considerar. Después de que el cristiano haya dado la espalda al mundo, porque eso es lo que hay que hacer para que seamos cristianos, para que haya dado la espalda al mundo, la carne y el diablo, y comienza a andar en la justicia de Cristo. Primeramente, Dios le asegura que está con él y por él. Sin embargo, este hecho no elimina el sufrimiento. En verdad, en el capítulo 2, versículo 21, Pedro nos enseñó que el sufrimiento es parte del llamamiento del cristiano. Vamos a volver a capítulo 2. Un momento, lo vamos a leer, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, que nosotros vamos a padecer también sufrimiento, para que sigáis sus pisadas. Pedro nos enseñó que el sufrimiento es parte del llamamiento del cristiano. Él llama el sufrimiento una bendición por causa de la justicia y cita la escritura del Antiguo Testamento como una confirmación y cita de Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, vamos allí a leer el texto. Capítulo 8, versículo 12 y 13. Isaías el profeta dijo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos teman, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Debemos temer a Dios y no a la oposición. A él, dice Isaías, y lo citó Pedro, a él santificad. Isaías vivió durante el tiempo en el que el imperio asirio amenazó a Judá y a Jerusalén. En los capítulos 7 y 8, el rey Acaz, rey de Judá, y toda la nación reaccionaron a las noticias que llegaron acerca de un complot entre Siria y el reino del norte, que se llamaba Israel, el reino del norte. El reino del sur se llamaba en este tiempo Judá. En Isaías 7, 2, el profeta dice, y se le estremeció el corazón del rey del pueblo. Y así dice, el corazón de su pueblo. ¿Cómo se estremece los árboles del monte y a causa del viento? Así estaban los corazones del rey Acaz y su pueblo al escuchar las noticias que había un complot contra de ellos. Tanto miedo les daba, tanto temor les daba, que estaba aproximando un enemigo feroz y poderoso, más que ellos. Así que la reacción fue eso. Pregunto, amigo mío, a ti, a toda la audiencia, porque yo he visto esto en mi vida, que pueda llegar
puede llegar noticias que nos hace estremecer el corazón. De esta manera, como Acaz y Judá, estremeció su corazón. Bien, Dios quería ayudar a este rey, y ese no fue un rey bueno. Pero de todos modos, Dios quería ayudarle a creer, confiar en Él. Y Él nos enseña lo mismo, que nosotros, cuando vienen las noticias como estos, muy temerosas, no debemos estremecer el corazón, sino confiar en Dios. Si lo quiso hacer por un rey malo, seguramente lo quiere hacer para su pueblo. Esta reacción fue especialmente temerosa, y el Señor les reprendió, diciéndoles que la fuente del temor no debe ser el enemigo, sino su Dios. Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Jesús lo enseñó lo mismo en el Nuevo Testamento. Es una verdad eterna. Y Él dijo, no tema a los que pueden matar al cuerpo, sino tema a Él que puede, después de matar, echar el alma en el infierno. A Él temed, dijo el Señor. El temor de Dios trae esperanza contra los ataques del enemigo. Como en el Antiguo Testamento, así también en el Nuevo, como dice versículo 14. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Creemos firmemente que el creyente experimenta un proceso de santificación durante todo el curso de su vida. Es un proceso. Sin embargo, Él no camina solo en el proceso, sino que la providencia de Dios le proporciona las ocasiones necesarias a través de las cuales puede acontecer la santificación. Aquí, en medio de una prueba, Pedro instruye a los cristianos: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificad, ¿qué quiere decir aquí con esto? Santificad o sed apartados. Santificar a Dios es separarle, apartarle de todo lo demás y en nuestras vidas ser apartados. Como hablábamos hace un poco, de ser apartado del pecado, de la carne, del diablo, del mundo. Sed apartados, santificad al Señor en vuestros corazones. ¿Ves lo que está diciendo Pedro? Sed apartados de todo lo demás. Es lo que Dios demandó de Judá, siendo Él su temor y su miedo, sin temer ni tener miedo del enemigo. Eso es lo que hemos leído. Pedro desea ver lo mismo en los cristianos. Los manuscritos más antiguos y la mayoría de las versiones traducen así este versículo. Lo que hemos leído, lo que estamos hablando ahora. Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. ¿Lo has oído? Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, dándonos otro aspecto de la santificación. Es decir, que al pasar por las pruebas, Cristo debe ser santificado en nosotros.
Así veremos a Cristo como Señor sobre las pruebas. Encima de todo, protegiéndonos, conduciéndonos por medio de las pruebas, y volveremos a confiar plenamente en Él. Es santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando vienen cosas que nos da temor, nos da miedo, deje que Cristo sea Señor. Seamos apartados para Él y que pongamos toda la confianza en su liberación. Cristo debe ser santificado. Así veremos a Cristo como Señor sobre las pruebas y volveremos a confiar plenamente en Él. Está hablando especialmente de los problemas cuando vayamos pasando por pruebas. Debe ser Cristo santificado, claro, no en sí mismo. Él es perfectamente santo, pero en nuestros corazones tiene que ser santificado Cristo. Aquí asumimos que la causa del sufrimiento es la persecución. Pedro está hablando de persecución. Los perseguidores demandan que el creyente abandone la fe en Cristo. Ese es el propósito. Y se someta al mismo Dios o Señor que ellos mismos profesan, que no es el Dios y no es el Señor de la Biblia. Están siguiendo los dioses del mundo. No estoy hablando necesariamente de ídolos o imágenes. Estoy hablando de el sistema del mundo y el Dios que maneja este mundo. El Dios que está encargado con este mundo, que es un espíritu malo. Y pues el diablo inspira, agita a su pueblo, les anima venir contra Dios, así conmovidos por Satanás, empiece la persecución. Los hombres lo hacen, pero están haciendo la voluntad de su Dios, que es Satanás. Y la voluntad de Satanás se lleva a cabo. A veces la gente se den cuenta, a veces no se den cuenta. Pero lo que quiere hacer Satanás es que por causa del sufrimiento nosotros abandonemos la fe en Cristo y empezamos a confiar en otro Señor, que es el Dios de este mundo. En la prueba, el creyente proclama que Cristo es el Señor sobre todo y testifica acerca de la esperanza que descansa en Él y la razón de por qué asirse a Él. Su testimonio tiene que ser confesado, pero nos dice en humildad y en el temor de Dios. Es muy importante que en medio de la prueba y en todas las cosas que tienen que ver con la vida cristiana, andemos en humildad y en el temor de Dios, sabiendo que Dios está observando. Y no, el orgullo nunca convencerá al mundo de que nuestro testimonio es que Cristo nos da la victoria sobre todas las acechanzas del enemigo. No lo van a creer porque nosotros orgullemos
en nosotros mismos, diciendo cosas con un orgullo, sino que seamos mansos, humildes. Otra vez, fijando en la verdad que Dios nos está observando. Y con ese temor, vayamos tratando con la gente. La conciencia tiene que mantenerse limpia, libre de la contaminación del ego y el orgullo. Pedro enseñó anteriormente que un buen testimonio hará que la gente maligna se vuelve a Dios en el día de la visitación. Me encanta esta palabra, el día de la visitación. ¿Cuándo puede ser ese día? Vale la pena repetir un poco lo que decíamos cuando estuvimos estudiándolo en 1 de Pedro, capítulo 2. Vamos a verlo otra vez. Capítulo 2 y versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, los no creyentes, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, hablando mal, puede cambiar la actitud, está diciendo Pedro en este versículo. Murmuran ahora de vosotros como de malhechores, pero con un cambio de actitud glorifican a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hay días de la visitación. ¿Qué quiere decir Pedro con esto? Está hablando de tiempos cuando Dios, de una forma muy especial, visita a su pueblo. Y no solamente a su pueblo, sino los incrédulos. Dios les da una oportunidad de creer, tocando su corazón, moviendo en ellos, hasta que empiezan a considerar lo que hacen los cristianos y por qué lo hacen. Y esto dará gloria a Dios. El día de la visitación. Me fascina esta palabra. Y debemos estar orando, sí, Señor, rompe a los cielos y visítanos, desciende sobre tu iglesia, sobre nuestra área, nuestro territorio. Oh Dios, haz que los incrédulos empiezan a pensar seriamente en su alma. Esta es la oración. Bien, este testimonio puede avergonzar a la oposición si lo hacemos en mansedumbre y en el temor de Dios, y traer un resultado positivo al final, como lo que Pedro nos habla aquí en versículo 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, casi está diciendo lo mismo que en capítulo 2, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Es la única forma que puedan los incrédulos ser salvos, por medio del testimonio de la iglesia. Uno escribió una canción que decía: nosotros somos sus manos y sus pies. Fue Keith Green que lo escribió. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en el mundo. Y si el pueblo, si los incrédulos, si nuestros amigos, si nuestros familiares pueden ser salvos, será por medio
del testimonio de los creyentes. Somos sus manos y sus pies aquí en la tierra. El Señor siempre tiene un buen propósito tras las pruebas. Recuerda de esto, que Él envía para que se crucen en nuestros caminos. Si es la voluntad de Dios, dijo Pedro aquí, el creyente debe aceptar el sufrimiento. Repito, si es la voluntad del Señor, el creyente debe aceptar el sufrimiento al haber hecho lo que es correcto y bueno. Pero nunca es la voluntad de Dios hacer mal. No debe sentir consuelo alguna persona por haber sufrido andando en lo que no era cosa cristiana. Dios nos recompensa buenamente un mal hecho o algo que hacemos según la carne, sino por el buen testimonio que llevemos delante del mundo, aunque suframos sufrimiento por medio de ellos. En versículo 18, me hace pensar en la lección del capítulo 2, versículo 21 y 23. Vamos primeramente aquí, en versículo 8. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora, un capítulo atrás, capítulo 2, versículo 21 hasta 23. Pues para esto fuisteis llamados, dice Pedro, porque también Cristo padeció por nosotros, lo mismo que acabamos de leer. Pero mire lo que dice aquí, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Cristo nos dio el ejemplo cómo sufrir, cómo padecer, porque si padecemos y después dejamos un mal testimonio, si reaccionamos mal, de nada nos sirvió la prueba en que Dios nos permitió pasar. Cristo nos dejó ejemplo. Y sigo leyendo. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Este es nuestro ejemplo. Y Pedro lo está repitiendo otra vez en capítulo 3. Manifiesta el hecho de que su buena voluntad ha resultado en el cumplimiento de sus propósitos supremos. En este caso, al tomar nuestros pecados, para que nosotros seamos perdonados. Cristo sufrió, pero según la voluntad de Dios, con un propósito, y fíjate que era un propósito grandísimo, un propósito eterno de salvar al pecador. Fue por medio del padecimiento. Ha resultado, repito, en el cumplimiento de sus propósitos supremos. Tomar nuestro pecado para que nosotros seamos perdonados. De esta forma sufrió Cristo, según la voluntad de Dios para cumplir sus propósitos.
sufriendo Él por nuestras injusticias, para que seamos justificados, y quitando la barrera, y escucha, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Desde la cruz, el velo del templo fue rasgado, desde arriba hacia abajo, dejando libre acceso a su presencia. Lea Lucas 23:45. Ahí te hablará de cómo el velo del templo fue rasgado desde arriba hacia abajo cuando murió Cristo. Era simbólico que se rasgó, enseñándonos que ahora pudimos entrar en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, porque Cristo sufrió por nosotros para llevarnos a Dios, para restablecer la comunión con Dios, para restitución entre la humanidad y Dios. Fue hecho por el sufrimiento de Cristo y ahora nosotros, número uno, podemos ser salvos, podemos ser perdonados, podemos tener lo que es más preciosa que cualquier cosa en todo el mundo, que es una relación personal con el Dios que hizo los cielos y la tierra, que hizo el universo y es más grande que todo lo que ha hecho. Tú y yo podemos tener relación con Él. ¿Has anhelado alguna vez tener una relación con una persona importante? Un político, una persona en tu pueblo, en tu ciudad, que todos admiran. Bueno, quizás todos lo hemos tenido, si pudiera conocer tal persona. Pero nada de eso es comparable de tener una relación con el Creador. Recuerda que toda la hermosura que vemos en la creación fue hecho por uno que es más hermoso que todo lo que había hecho. Ay, pudiera hablar mucho sobre este asunto, pero solamente lo dejo con este pensamiento, que la relación con Dios es lo más precioso sobre todas las cosas que podemos tener o hacer en el mundo. Muchas veces cuando comparto, hago referencia a este versículo 18 que estamos estudiando ahora, demostrando el hecho que antes de la fundación del mundo, Dios trazó un plan para hacernos volver a Él, después de la terrible caída que nos alejó de Él. Desde el principio, Dios creó un ser a su imagen y semejanza. Lo has leído, ¿verdad, hermano? En Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos a hacer al hombre a nuestra imagen, habla la Trinidad, y nuestra semejanza. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo posible la comunión con Dios. Por medio de tener esta imagen y semejanza en nuestro ser, lo hace posible que tengamos esta relación con Él, que no fue posible a través de cualquier otro ser creado, aun los ángeles, ningún animal, claro,
fue hecho en su imagen. Pero aún los ángeles no fueron hechos en su imagen. Y no pueden tener la misma comunión que el ser humano puede tener. Porque Dios con este propósito nos creó para poder tener una relación personal con nosotros. Una relación de amor. Dice en Génesis capítulo 1, el Espíritu de Dios revoloteó, anidando sobre la creación, como una gallina sobre sus huevos, porque la palabra es revolotear, anidar, en otras palabras. Dios estaba para ser unido, o estaba siendo unido, para que en el nido pudiera poner esta creación que hizo últimamente, del polvo de la tierra, y respiró en él el aliento de vida. Era unido para él, para esta creación especial que pudo tener relación con él. Dios obró una obra de amor al crear el ser humano. El Espíritu de Dios revoloteó, anidando sobre la creación como una gallina sobre sus huevos, con una pasión de llevarlo a cabo. En Génesis 1:2, la palabra hebrea allí es ratshaf, que se traduce revolotear o anidar. A lo largo del Antiguo Testamento, él mantuvo una relación profunda con hombres como Abraham y Moisés. ¿Quieres verlo? Vamos a Isaías otra vez. Isaías capítulo 41 y versículo 8. Vale la pena tomar tiempo de ver estas profecías para saber lo que hubo entre Dios y algunos hombres. Vamos, capítulo 40 de Isaías, 41, versículo 8. Dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí. Escucha, descendencia de Abraham, mi amigo. Dios hablando. No Abraham diciendo yo soy amigo de Dios o Dios es mi amigo. Es Dios que proclama que Abraham es un amigo. Lo conoce íntimamente. Vamos ahora a Éxodo 33. Vamos a leer de Moisés. Y versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Dios y Moisés se trataban como amigos, y Josué desea, el que va a ser líder después de Moisés, Josué quiere tener la misma relación íntima. Este amigo mío es el propósito de Dios. No es en primer lugar lo que desea un ser humano, sino nuestro Creador nos hizo con este propósito de poder tener
una relación íntima. ¿Hay algo más precioso que eso? ¿Hay algo más bueno en nuestra vida que esto? Esto pasa de ser maravilloso. Es un tremendo privilegio que Dios es Él que lo inició, revoloteando sobre la tierra para producir esta creación, la única con que podía tener relaciones íntimas. Y allí, como hemos leído de Abraham y Moisés, vemos cómo Dios manifiesta el anhelo de su corazón. Jesús inició una relación amistosa con sus discípulos, designada a compartir con ellos secretos profundos y divinos. Pues en el siguiente programa vamos a empezar con ese pensamiento. Vamos a tratar este asunto otra vez de lo que es lo más precioso de la vida cristiana, que es lo más precioso de nuestra existencia, que nos da un propósito profundo a cada cristiano: andar y conocer a Dios. Bueno, con esto despedimos y estaremos juntos con la palabra de Dios en el siguiente programa.